Estimados alumnos, espero que esta semana sea de mucho provecho para ustedes y que avancemos eficientemente en nuestro programa de estudios. Miren, la verdad es que no se me había ocurrido hacer este tipo de videos. Lo hubiera yo hecho desde la primera semana de actividades, pero bueno, estamos a tiempo de recuperar el paso y caminar de aquí en adelante, cada vez con mejores propuestas o propuestas alternativas para que ustedes mejoren en su aprendizaje escolar. Vamos a hacer un recuento de lo que hicimos la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? Aunque ya pasó la semana, pero bueno, es bueno que recapitulemos y veamos lo que hicimos. Si ustedes pueden o recuerdan, la primera actividad tuvo que ver con unas preguntas que les hice acerca de la pandemia de COVID. Y ustedes se preguntarán por qué comenzamos por ahí, siendo que nuestra clase no tiene nada que ver con ciencias de la salud. Bueno, pues porque la Secretaría de Educación Pública nos ha pedido que promovamos nosotros los maestros dentro de todas las asignaturas tres aspectos fundamentales. Una sana alimentación. Ustedes saben que ahorita con la pandemia de COVID, México ha tenido una letalidad mucho más alta que otros países. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se debe esa razón? Pues se debe, entre otras cosas, a que los mexicanos nos alimentamos muy mal. Nuestras costumbres alimenticias tienen que ver con el consumo de alimentos de los llamados chatarra, alimentos súper procesados. Todas las papas fritas, todo lo que ustedes compran como golosinas, son muy malas para la salud. Y eso está provocando que en México la epidemia tenga una de las letalidades más altas del mundo. Estas primeras preguntas que les hice tienen que ver con una reflexión sobre este aspecto. ¿Cómo podemos los mexicanos mejorar nuestra alimentación? Y bueno, pues es una tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros irla cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Por eso fue que comenzamos con nuestro programa de estudios con estas actividades acerca del COVID. Y ya adentrándonos en nuestro programa de estudios de la materia de Historia Económica de México, la primera actividad que les solicité es que vieran un video acerca del movimiento ferrocarrilero. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a partir de ahí? Bueno, miren, esta primera unidad tiene que ver con cómo la sociedad mexicana se fue transformando a partir de los años 50 hasta la actualidad. ¿Qué cambios han ocurrido en nuestra sociedad? Y dentro de estos cambios, unos que han tenido una importancia muy grande han sido los cambios en el aspecto laboral. Los trabajadores en décadas pasadas no tenían derechos, tenían muy pocos derechos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando los trabajadores se organizaban para reclamar sus derechos, ¿cómo qué tipo de derechos? Por ejemplo, el derecho a huelga, el derecho a la libre expresión. Cuando ellos se organizaban para llevar a cabo o demandar esos derechos laborales, el gobierno los reprimía, es decir, los violentaba, les pegaba, los encarcelaba, incluso los asesinaba. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a estos movimientos laborales que ocurrieron en el pasado, es que hoy en día tenemos derechos. Tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a la huelga, tenemos derecho al servicio de seguridad social. ¿Cómo los trabajadores mexicanos hemos logrado esos derechos? Gracias a los movimientos laborales que hubo en el pasado. Y por eso comenzamos analizando el movimiento ferrocarrilero de los años 50. ¿Estamos de acuerdo? Yo les pedí que vieran un video, yo les puse la liga o incluso les pegué el acceso directo para que ustedes vieran un video pequeñito acerca del movimiento ferrocarrilero.
y les pedí que contestaran algunas preguntas, ¿sale? Entre ellas les pedí que ustedes me dijeran por qué razones había estallado el movimiento ferrocarrilero. Bueno, obviamente porque ellos estaban demandando sus derechos laborales. ¿Quiénes eran los líderes de este movimiento ferrocarrilero? Bueno, ya ustedes vieron ahí que Demetrio Vallejo fue uno de los líderes de este movimiento en los años 50. También les pregunté o les pedí que me dijeran quién era el presidente en aquellos momentos cuando sucedió este acontecimiento, ¿verdad? ¿A quién le tocó enfrentar estos acontecimientos? Otra pregunta que les hice es que me dijeran qué era el Palacio de Lecumberri. Los trabajadores que osaban enfrentar al gobierno eran encerrados en una cárcel muy famosa que se llamaba el Palacio, o se conocía como el Palacio de Lecumberri. En esta cárcel estuvieron muchos presos políticos, entre ellos Demetrio Vallejo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, también es importante, o les pregunté, que qué otros gremios de trabajadores habían apoyado las demandas. Cuando los ferrocarrileros comenzaron a protestar, muchos trabajadores comenzaron a apoyarlos, ¿sale? Haciendo que su movimiento fuera mucho más fuerte. ¿Qué importancia tuvo el movimiento ferrocarrilero para garantizar el derecho de huelga? Como ya les mencioné, gracias a estos movimientos del pasado es que hoy en día los trabajadores mexicanos tenemos derechos. Y les pedí finalmente que redactaran algunas conclusiones personales. Como siempre, cada actividad debe ir acompañada de una bitácora. Esa bitácora la van a hacer en su libreta, a mano. Y en esa bitácora tiene que estar un comentario de su padre o tutor o su mamá. A ellos, ¿qué les pareció esta actividad? ¿Les pareció que fue adecuada? ¿Les pareció aburrida? ¿Les pareció extensa? ¿Les pareció que sirvió para que ustedes aprendieran algo nuevo? Esa es la información que debe aparecer en la bitácora. Ok, como segunda actividad de la semana número 1, les pedí que vieran otro video, pero esta vez tenía que ver con el movimiento del magisterio, es decir, el movimiento de los maestros, que también sucedió en la década de los 50. En realidad, el movimiento de los ferrocarrileros, el movimiento de los maestros, pues fue muy similar, porque los dos estaban pidiendo derechos laborales, se los vuelvo a repetir, ¿sale? Y entonces les pedí que rellenaran otro cuadro sobre cuáles eran las demandas de los maestros, cómo respondió el gobierno a las demandas de los maestros, que, como ustedes pudieron apreciar, generalmente el gobierno respondía de manera violenta. ¿Y cuáles consideras que fueron las aportaciones de estos movimientos a las condiciones actuales de los trabajadores? Bueno, obviamente, les vuelvo a repetir, gracias a estos movimientos es que hoy hemos logrado tener muchos derechos. Nos faltan muchos derechos todavía por lograr, pero gracias a los movimientos de los ferrocarrileros y de los maestros es que hoy en día la mayor parte de los trabajadores en México tenemos derechos. Y ahora sí, vamos a ver las actividades para esta semana que está comenzando el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la semana número 2. Vamos a ver la actividad número 1. Y vamos a ver otro video. Y esta vez tiene que ver con el movimiento de los médicos. Este movimiento de los médicos ya no sucedió en los años 50, sucedió en los años 60. ¿Estamos de acuerdo? Y también, como ustedes podrán adivinar, los médicos estaban luchando por sus derechos laborales y fueron reprimidos de manera violenta por el gobierno.
las preguntas que ahí tienen que contestar es la primera: ¿cuáles fueron las razones que detonaron el movimiento médico en 1964? En el video quiero que ustedes obtengan la información. Si no obtienen la información en el video, deben hacer una investigación en internet. La segunda pregunta: ¿cómo respondió el gobierno a las demandas de los médicos? Ya les dije las respuestas, pero quiero que ustedes me las digan. Tercera pregunta: ¿por qué crees que durante las décadas de 1950 a 1960 se dieron movimientos obreros tan importantes? ¿Por qué? ¿Por qué se dieron esos movimientos laborales? ¿Y por qué hoy en día ya no tenemos ese tipo de movimientos? ¿Por qué crees que en esos años sí se dieron estos movimientos? Debe de haber alguna razón. Obviamente, esta primera actividad va a ir acompañada de su bitácora. Vamos a pasar a la actividad número 2 de la semana número 2. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Ya no vamos a ver el movimiento o los movimientos laborales o los movimientos obreros. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ubicar en el terremoto que ocurrió en el 19 de septiembre de 1985. Tú todavía no nacías en esas épocas, ¿verdad? Te cuento que a mí me tocó vivir ese terremoto en 1985, estaba en primero de secundaria y fue un terremoto que ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana, 7:19 de la mañana si no me equivoco. Y estaba yo llegando a la secundaria y comenzó a temblar sumamente fuerte. ¿Te acuerdas del terremoto que vivimos en el 2017? Bueno, pues el terremoto de 1985 fue más o menos similar, así de potente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que quiero que lo que vamos a destacar de este tema, de este tema del terremoto, es acerca de la solidaridad del pueblo mexicano. Y también el pobre papel que tuvo el gobierno en esta emergencia. ¿Sale? Entonces, quiero que tengan en mente que eso es lo que vamos a destacar. Y lo que les pido como actividad es que ustedes me digan en 6 renglones, es muy poquito, si ustedes se quieren extender, lo pueden hacer. En 6 renglones mínimo, quiero que ustedes me digan sus sentimientos, su impresión que les provoca ver imágenes de un fenómeno natural como un terremoto. Y para esto pueden ustedes recordar su experiencia, la experiencia que tuvieron en el sismo del 19 de septiembre del 2017. ¿En dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Seguramente estaban en sus escuelas, ¿verdad? Quiero que me platiquen un poquito acerca de sus sentimientos frente a este fenómeno. Obviamente, les vuelvo a repetir, esta actividad tiene que ir acompañada con la bitácora. Todas las actividades se hacen en la libreta, a mano, le toman fotografía. Quiero que cuiden que las fotos no me las manden de cabeza, porque cuando las mandan de cabeza no las puedo leer, y que esté el comentario de su padre o tutor. Y bueno, esas serían las 2 actividades que vamos a tener para la semana número 2. Espero que sea de mucho provecho y muchas gracias por su atención.